tardes, ¿cómo están? Y buenos, nuevamente una nueva charla para discusión. Hoy un tema que se ha puesto en los últimos tiempos muy crispy, un tema Crispy. que nos preocupa a todos, normalmente hace saltar rápidamente las discusiones, hace que amigos se peleen, que colegas se peleen. Eh, lo que estamos hablando es si existe algo como la pelea y que hay que darla, que es sobre el tema cultural. Hay una apropiación del término, hay una apropiación realmente de lo que es la cultura y en todo caso hay que dar una batalla cultural allí. ¿De qué estamos hablando? Bueno, yo puedo comentar lo que a mí me parece que está obviamente sostenido en la opinión de muchísimos autores, ¿no? Pero yo creo que sí, creo que hay que dar una batalla cultural, pero ¿de qué estamos hablando? Bueno, yo recuerdo cuando era joven, en las clases, en las primeras clases que teníamos de ética y filosofía, me acuerdo que una de las definiciones más comunes eran cultura. ¿Qué es cultura? Todo lo que produce el hombre. Y yo creo que eso nos ha hecho muchísimos daños, pero muchísimos daños con el correr del tiempo. ¿Por qué? Porque entonces estamos dándole un sentido muy amplio a lo que es la cultura y pudiéramos caer en una misma contradicción que es la contracultura, porque sí existe la contracultura. Entonces, cultura no es todo lo que produce el hombre, sino que es todo aquello que contribuye a cultivar su psiqui, su espíritu, a cultivar su alma. Eso es Avanzar. cultura. Exacto. Civilizarlo. Pero, por ejemplo, no podemos definir cultura a lo que hace una manga de vándalos, rompiendo iglesias, atentando contra templos de otras religiones, tirando Saqueos. estatuas, haciendo saqueos. Eso no es cultura. Cultura tampoco es la antropofagia, o sea, un tipo que se come a otro. Esas cosas no son manifestaciones culturales, eso es la contracultura. ¿Y por qué digo contracultura? Porque justamente la contracultura es aquella que invade los derechos del prójimo, los derechos de terceros, los derechos que deben ser respetados. ¿Y cuáles son estos derechos? Bueno, los derechos que son self-evident, son los derechos que no necesitan demostrarse, que son los derechos que no necesitan que lo prescriba un mandatario, que lo prescriba una constitución, que lo prescriba un gobierno. ¿Por qué? Porque nadie nos puede dar autorización para que los ejerzamos. Nacemos con ellos y lo que deben hacer las diversas constituciones en el mundo y los diversos gobiernos es garantizar el uso y goce pacífico de esos derechos, que el ejercicio de esos derechos no se conviertan en una contracultura en la cual avanzamos sobre los demás. Entonces, si nosotros tenemos claro lo que es cultura y contracultura, obviamente cuando hablamos de la batalla cultural es porque de alguna forma la contracultura se ha apoderado de la cultura. ¿De qué forma? Cuando se prescriben mediante leyes o mediante ciertas tolerancias, el abuso de los derechos de los demás. Esto que que comenté antes, ¿no? Entonces, ¿dónde está la batalla cultural? Bueno, la batalla cultural, el límite se traza ahí, y es lo que siento que nosotros debemos hacer, porque si nosotros no defendemos y no damos esta batalla, yo creo que tenemos una civilización que va próxima a perderse. Einstein había dicho, yo no sé cuándo será la Tercera Guerra Mundial. Lo que sí tengo claro es que va a ser con palos y con piedras. Y a mí eso es una cosa que permanentemente me regresa y me regresa, porque lo que estamos presenciando hoy día es eso, es la imposibilidad incluso
para cierto sector de la sociedad no poder expresar sus ideas. Y si nosotros lo censuramos o hacemos con acciones que esa persona se autocensure y no quiera expresar su idea libremente, que está sometida, por supuesto, a contraargumentación y eventualmente ser ganada por otra idea mejor. Pero si no estamos permitiendo eso, del otro lado, entonces estamos generando un pensamiento único, una acción única, una sola forma de actuar en base a este pensamiento que antes nos han inculcado, es un chip en la cual tenemos una sociedad uniformada y lo que lleva a esto es al totalitarismo. Entonces, finalmente, de lo que estamos hablando es de una posición totalitaria versus una posición libertaria. La defensa de la libertad versus lo que hoy nos quieren imponer, que es una sociedad uniformada de pensamiento único. Y lo voy a dejar aquí solamente diciendo que tampoco tenemos que caer en lo que es la guerra semántica. Por ahí lo que debemos discutir son posiciones éticas, morales. ¿Por qué? Porque en la batalla semántica discutimos palabras, discutimos significados, discutimos de izquierda, derecha, progresismo bueno, el conservadurismo malo, derechas, izquierdas, pero no discutimos argumentos. Y posiblemente tengamos más en común si nos logramos sentar y nos ponemos a discutir, bueno, ¿qué pensamos con respecto a la propiedad? ¿Qué pensamos con respecto a la vida? ¿Qué pensamos con respecto a la libertad? ¿Quién es el que se tiene que procurar su alimento? ¿Quién no lo tiene que procurar? Entonces, probablemente la sociedad, en vez de estar tan fuertemente dividida como la estamos viendo, puede ser que tengamos una sociedad que avance y que progrese, pero que progrese en base a las ideas y no al practicismo. Y después voy a volver sobre esto. No sé quién quiere empezar hoy, cómo quieren arrancar. Yo les comenté ya Bueno, cuál es mi posición. Si quieres yo empiezo un poquito, me pareció, bueno, hay yo esto de la cultura, o de la contracultura, o de yo a mi criterio yo lo veo o lo que se llama, o lo que yo llamo como una especie de socialismo cultural, ¿no? Yo lo veo como, para mí yo lo veo como todas estas guerras o conflictos que genera, por ejemplo, entre heterosexuales y los que no lo son, ¿no? Como el tema de los LGTB, que nosotros estamos de acuerdo con la igualdad ante la ley y por lo tanto, por lo menos en lo personal, siempre he apoyado el tema de la unión, del matrimonio igualitario, que también es un problema semántico porque uno dice unión y otro matrimonio, que al final es lo mismo a mi criterio, no es un contrato civil, pero bueno, no nos desviemos. Pero, por ejemplo, volviendo al tema, el tema de la raza, ¿no? Los blancos contra los negros, o los chinos, o los chocolates, o las izquierdas contra la ultraderecha, porque nunca hay ultraizquierda, a pesar que son los más ultras, ¿no? Pero, etcétera, etcétera. Y a mí, todos estos movimientos, el clima, ¿no? El clima, etcétera. Para mí, todos estos movimientos, más que hay mucho de gente engañada, pero la gran mayoría, yo creo que está siendo llevada como un rebaño y es una forma de promover el nuevo socialismo que se diferencia, o del comunismo, que se diferencia del viejo, en que el otro simplemente era una pelea de clases. Y como esa pelea de clases ya se acabó, porque la ganó el liberalismo y el capitalismo, recuerden que se cayó el muro de Berlín, y todos los años recordamos que se cayó el muro de Berlín, pero parece que no hemos olvidado por qué se cayó. Bueno, hoy justamente es el aniversario de la Velvet Revolution, ¿no? Bueno, que básicamente fue la caída del comunismo. Y todos esos movimientos fueron inspirados en personas que estaban buscando la libertad. No el libertinaje,
ni la ponchera, como dicen otros por ahí, sino la libertad que tiene la gente racional que simplemente busca y quiere buscar su propio camino y labrarse su propio destino. Pero hoy en día todo esta generación de conflictos sociales o de justicia social, o que se hacen bajo la bandera de la justicia social, es puro cuento chino para imponer un socialismo o un estatismo donde al Estado se le den mayores responsabilidades, mayores obligaciones, sobre pretexto de que nos van a cuidar nuestra seguridad, nuestra salud, y simplemente lo que hace es que nos hace cada día más dependientes de él y menos libres. Y yo cierro terminando este ejemplo. Van 9 meses que yo no estoy recibiendo salario, y yo soy abogado, ¿no? Yo trabajo por mi propio esfuerzo, ¿no? Y yo tengo 9 meses de no estar recibiendo. ¿Por qué no estoy recibiendo mi salario? Porque el Estado tomó una decisión de que yo no puedo trabajar. Y por lo tanto, yo tengo 9 meses, yo tengo 9 meses de no poder, de no tener seguridad de llevarle comida a mis hijos. Ah, yo tengo algo ahorrado. Sí, pero ya se me está acabando. Oye, entonces, pero te está cuidando la salud. Ah, sí, yo sé. Vamos a ver. A mí no me pagan las cuentas de los... Si es así, porque a mí no me pagan las cuentas de los médicos ni cuando yo voy a hacer al gimnasio para hacer ejercicio, que también cuida la salud, ¿no? Así que, pero pues, entonces ese es el punto, ¿no? Y hoy en día estamos viviendo esa hasta dónde puede... Y para que muchos dicen que Panamá es un estado donde hay un capitalismo y libre mercado y somos aquí hace tiempo somos el país más colectivista y estatista de América Central. Y fíjense cómo estamos, ¿no? No podemos trabajar, no podemos ir al cine. Cuando vamos al gimnasio nos tienen que hacer hisopados y a la playa 2, ¿no? Entonces y lo digo con sarcasmo, no en broma y bien en serio. Y entonces, y ese es el problema de estos sistemas, ¿no? Que cuando tú le permites al gobierno o al Estado entrar nunca echa para atrás, siempre echa para adelante. Y aquí falta poco porque ¿qué más pueden pasar? Ya nos metieron casa por cárcel. Entonces, dentro de estas clasificaciones, tú serías como el conserva malo, el de la derecha malo, porque el progresismo bueno está diciendo, queremos que nos cuiden, está primero la salud del prójimo, tú no puedes hablar en realidad. La salud primero. Cada quien tiene que cuidarse de su salud y la de sus hijos y la de sus papás, ¿no? Porque las papás me cuidaron a mí y no es responsabilidad del Estado andar cuidando de la salud de nadie. No lo es, porque el Estado no tiene responsabilidades. Y tú tienes responsabilidades, yo tengo responsabilidades, el vecino tiene una responsabilidad, pero el perro no la tiene, la silla tampoco. El Estado, ¿qué es el Estado? El Estado no es nada. Pero bueno, esa es justo la opinión del pensamiento único. Le voy a preguntar a Roberto, porque quiere participar, pero justamente este no es el punto, Roberto. No, Roberto Cedeño. Sí, por supuesto, le mandamos un cariño hoy a Roberto Balearino, que hoy está Bob. Pero, a ver, esto que acaba de plantear Flo no es parte de lo que se llama el discurso único, imperante, la no posibilidad ni siquiera de expresar tu opinión, porque hay una gran mayoría que te la va a aplastar y te va a tildar de que tú eres malo, eres egoísta, ¿no? Eres egoísta cuando en realidad tú estás ejerciendo tu libertad. A ver, ¿cómo lo ves, Roberto? Yo es que precisamente ese es mi enfoque también. Muchas personas han rendido o entregado sus libertades al Estado pensando que el Estado va a cuidar de ellos mejor que ellos mismos. Ese es para mí un tema delicado y es el tema más importante. Mucha gente piensa, no, el Estado me cuida, el Estado me da, el Estado me va a llevar por el mejor camino. Mentira. Porque al final del camino lo que a los políticos les interesa es mantenerse en el poder. El hecho de que tú estés mejor o peor, eso es algo que ellos les tienen muy sin cuidado.
Pero aparte de eso, lo que mencionabas también del tema, como yo le enfoco del marxismo cultural y el hecho de usar, como comentaba Fulo, distintos movimientos que el socialismo y el marxismo se han ido apoderando de ellos en el sentido de decir, nosotros representamos esto, nosotros representamos lo otro, nosotros representamos todos los movimientos contestatarios, ellos los han ido controlando, basándose en actitudes de índole emotiva en el sentido de que todo el que no está de acuerdo con ellos es malo, todo el que no está de acuerdo con ellos es peligroso, todo el que no está de acuerdo con ellos busca el odio, con todo y que generalmente el socialista y el marxista son los primeros que son los envidiosos, son los primeros rencorosos, son los primeros controladores, y eso les viene prácticamente por y sus genes. O sea, a ver, pero te voy a hacer una pregunta, porque ahí, digo, yo intento por ahí tener una posición, me parece que es justo, en algún punto, todas estas, no todas, pero muchas de estas minorías, realmente no se le han respetado sus derechos individuales, ¿no? Entonces, por ahí han tenido que batallar, ¿no? Con cierta exposición para lograr finalmente que se le reconozcan sus derechos que los tienen, ¿no? Espérate, Irena, yo no estoy discutiendo que las luchas de ellos sean justas, no estoy discutiendo que lo que ellos estén buscando sea lo adecuado, lo que estoy discutiendo es el hecho de que sean manipulados por otros grupos con otras agendas, con otros intereses, y que abiertamente hablan muchas veces de construir. ¿Qué quiere decir de construir? Destruir para volver a construir. Por ende, tienen la idea de destruir la civilización existente, destruir la familia, destruir una cantidad de instituciones importantes para después controlar a las personas a través del Estado, porque el Estado es el único que se preocupa por los pobres, el Estado es el único que se preocupa por los homosexuales, el Estado es el único que se preocupa por los necesitados, el Estado es el único que se preocupa por A, B, C, D. Y al final del camino, cuando todos esos le han rendido al Estado su libertad, le han dado al Estado la oportunidad de representarlo y de controlar, ir controlando al resto de la población, entonces dice, bueno, mira, ya estamos llegando a donde queremos llegar. ¿A dónde están llegando? Al despeñadero. ¿A dónde están llegando? A que las personas que quieran decir algo que no coincida con esa verdad oficial, que es lo que comentaba en su momento sobre el libro de 1984, cuando vas creando ese tipo de semántica, vas creando palabras nuevas para justificar actitudes antiguas y para ir controlando a la gente en base a ello. Y cuando ya inclusive llegas al punto de que no como hacía antes la izquierda, de que trataba de que te sintieras mal o te sintieras, ¿cómo se llama esto? Culpable de no seguir sus ideas. Ahora no, ahora estamos hablando de que ya la idea es ir llegando a la violencia, ¿sí? A veces física, a veces no física, pero violencia en el sentido de que te voy a silenciar. Si tú no estás de acuerdo con lo que yo digo, tú eres malo y lo que te pase te lo mereces. Y si de repente tienes una reunión o tienes un grupo y mi gente te agrede, te lo mereces porque tú estás promoviendo el odio. ¿Quién decide quién promueve el odio? ¿Quién decide de dónde viene eso? O sea, al final del camino estamos buscando excusas para controlar a la gente, que la gente pierda sus libertades y que la gente se sienta cómoda dejando que el Estado y ciertos grupos con acceso a medios de comunicación controlen y busquen un pensamiento único. Eso es lo peligroso para mí. Y nosotros lo que promovemos en todo momento es cada persona debe analizar lo que oiga, lo que digan y tomar sus propias decisiones. No porque mi vecino, porque mi amigo, porque mi cónyuge, porque cualquiera me lo diga. No, cada uno tiene que tener sus propias oportunidades de analizar. Que eso es lo que este tipo de gente quiere eliminar. Y eso es lo peligroso. Quiere eliminar la capacidad de la persona de analizar. Sí, lo han eliminado. Si nos damos cuenta, o sea, para mí lo triste de la pandemia es lo que ha demostrado. Ha demostrado que ya un porcentaje altísimo de personas están completamente entregados al Estado. Yo creo que hasta los que han promovido esto han quedado sorprendidos del alcance, ¿no? Van décadas. El arrastramiento. Lo que empezó a explicar Fulo tiene raíces muy atrás, lo mencionamos 3, 4, 5 shows atrás de Antonio Gramsci. Él promulgaba desde Italia
post la Revolución Rusa, que quedó en manos que quedó en malísimos resultados totalitarios, y él insistió... Exacto, con los mencheviques y los bolcheviques, exacto. Él insistió en ideas de que había que tomar los países a través de su cultura, a través de su historia, deconstruyendo y volviendo a construir sociedades a través de esos medios. Y creo que él fue uno de los fundadores, o por lo menos influenció el inicio de lo que se llamó el Frankfurt School, y de ahí fue expandiendo todas esas ideas y terminaron en Estados Unidos. Y otra cosa que hemos aprendido en el último mes, amarrado a lo de la pandemia, es lo profundo de las raíces de esos intentos en los Estados Unidos. O sea, la verdad que a mí me asusta, porque creo que no estoy muy optimista hoy que suficientes personas entienden en el mundo que esto solo se le da vuelta peleando. Y peleando puede ser nada más ponerse duro. Espero que no sea peor que eso. Espero que no sea tener que verdaderamente, físicamente pelear por primera vez en 3 o 4 generaciones para muchos países, en muchas sociedades como nuestras. Pero la verdad es que está por todos lados y nada más hay que poner un poquito de atención. Hoy, sin entrar en detalle, estoy a través de mi negocio asesorando a un país europeo de mucho poder, y casualmente estaban mencionando la comparativa de la inversión de ese país poderoso en el dinero que tenían para fundar, por ejemplo, o para invertir en una residencia de embajador, comparado con otro menos poderoso. Y después mencionaron, bueno, y también está el de la Unión Europea, que bueno, ese sí que el presupuesto es altísimo. O sea, y nada más, si te das cuenta y respiras 2 segundos, te das cuenta, super gobierno encima de los otros, que se financia de esos mismos países, ahora resulta que, pues de pasada ellos tienen más plata que todos los demás. O sea, si pones atención en los detalles, te das cuenta que está por todos lados. Yo no sé cómo eso, o sea... hasta en Netflix. Sí, bueno, exacto, hasta en Netflix. Y ya, sí, hay que tener cuidado. Yo hasta creo que a veces veo donde no hay, porque me he vuelto super sharp viendo, ¿no? Pero definitivamente que... o sea, si los intereses de las personas que producen noticias, shows y todo lo demás es tal y lo quieren promover, bueno, obviamente va a haber esa tendencia ahí y listo, ¿no? Pero tú sabes, se reemplazan todas las figuras heroicas de los hombres y pueden ser circunstanciales, puede tener nada que ver o pueden ser a propósito. Pero, todo es a propósito. Por ejemplo, bueno, o sea, está bien, pero por ejemplo, el cambio de la figura de James Bond por una mujer negra, yo no tengo ningún problema, me parece súper cool ese cambio, pero tenlo por segundo. ¿Cómo así? Sí. Esa es la última tendencia. Ahora se llama Jamie. Jamie será, pues, no sé. O Yamala. Pero entonces, a ver, Edward, te hago una pregunta. Tú, se dice, ¿no?, que con el auge del capitalismo y con el crecimiento exponencial en el nivel de vida, en la expectativa de vida, en la producción de bienes y servicios que hubo durante todo este último siglo, llegó a la conclusión, por ejemplo, bueno, ahora no me acuerdo el nombre japonés, bueno, el del fin de la historia. Sí, el del fin de la historia, que decía, ganó el liberalismo. Entonces, se dice que ya la lucha del proletariado dejó de ser una lucha. Entonces hay que llevar esa lucha a otros campos donde realmente se pueda dar una batalla ahí, porque a nivel ya de lo que es estrictamente actividad económica, ya dejó de ser una cuestión de pelea, ya quedó demostrado. Entonces, captemos la cultura. Eso es un poco lo que estabas tratando de decir también, con esto de James Bond y todo esto. Bueno, no, exacto. Yo no creo que se acabó esa batalla. Yo lo que creo, yo creo, lo que decía Roberto, es que hay unas personas que están pescando en río revuelto. Hay unas personas que tienen ciertos intereses o ciertos ideales. Y luego hay una mayoría de personas, como en el tema del clima, que están absolutamente convencidos
de que porque compraron su Prius, en vez de comprar otro carro, están contribuyendo a una solución. Y tienen tanto invertido en esa visión, que cambiarla es un salto bastante grande. Inclusive ¿Pero y por qué lo harían? No entiendo, ¿por qué lo harían? Porque están absolutamente convencidos. O sea, yo te voy a decir una cosa, yo en la universidad me compré un t-shirt que era el planeta y con los símbolos de SOS, ¿cómo se llama? De los dos, de las rayitas. No sé o sea, todos crecemos idealistas y pensamos, tú sabes, que hay que salvar el planeta, y me pareció, en ese momento me acuerdo que era la misión, pero digo, uno va creciendo y madurando y dándose cuenta de otras cosas. Pero que no les parece que es un poco egocéntrica esa idea de que yo voy a salvar el planeta. Sí, el planeta estaba aquí por aproximadamente 4.000 millones de años, y probablemente me quedo corto, y yo, con esta generación que me acompaña, somos los que tenemos la responsabilidad única de salvar el planeta. Me parece ridículo. Sí. O sea, es sencillamente ridículo, pero a mí lo que más me preocupa, me asombra, me deja con la boca abierta sin terminar de entender es cómo hemos llevado a una generación o a varias generaciones. Yo creo que los muchachos de 20, 25 años son una generación distinta a nosotros, a creerse todo esto. Y esto se ha basado en varias cosas. En una cultura, como menciona Edward, o en una idea que menciona Edward, que ya no es la lucha del proletariado contra la oligarquía. Porque se demostró, como dijo Irene, que a lo largo del tiempo, de los últimos 150 años, el sistema que más gente ha sacado de la miseria ha sido este sistema del libre emprendimiento, de libre empresa, de libre mercado, que está íntimamente asociado, es simbiótico con la libertad. Pocos ejemplos podemos ver de que este sistema funcione en un lugar donde no hay libertad de los individuos. Y ya podríamos decir o discutir si esa libertad es total, como en algunos países, o un poco más restringida, pero tiene que haber un nivel de libertad. Este sistema es insostenible en una sociedad como Corea del Norte, por ejemplo. Simple y sencillamente no va a funcionar en una sociedad como esta. Eso por una parte. Pero como se ha demostrado eso, que este es el sistema más eficiente y que más gente ha sacado de la miseria humana, entonces había que crear otro enemigo. Y como menciona Edward, estas son ideas que vienen desde Antonio Gramsci y también Marcuse en la Escuela de Frankfurt y demás, y se crean y ellos definen que hay que crear un nuevo enemigo. Ya no va a ser el proletariado contra la oligarquía, sino que hay que crear enemigos para que esa fractura social siempre exista y siempre se pueda meter una cuña. Entonces, no sé si ustedes han notado que en algunos medios o en algunas agencias de corresponsalía de noticias, siempre que se refieren a América Latina, el candidato X, pero antes de decir el candidato X, o después, inmediatamente después, que es del Partido Socialista o que es de extrema derecha, o sea, siempre lo catalogan en un casillero, el espectro ideológico. Sí, ya le tienen un nombrecito para calificarlo. Exacto, y es un tema que Irene y yo hemos conversado muchas veces. A mí no me interesa si me catalogan de extrema izquierda, de extrema derecha. A mí lo que me interesa es cuáles son las ideas de la persona y si esas ideas pasan por defender la libertad o pasan por reprimirla. Y ahí yo creo que nosotros es que debemos centrar la discusión y sobre ese tema es que debemos llevar adelante nuestras ideas. Sí, me preocupa por otra parte. Yo diría que también hay un tema de que aquí... Me preocupa el tema de la cancelación que hay de ideas, y esto lo estamos viendo muchísimo en Estados Unidos en este momento, en que hay un grupo y un partido que se ha apoderado de la verdad absoluta y hay otro que ha sido denostado no solo por ese partido, sino por todos los medios de comunicación, o casi todos. Y yo, como manifesté la semana pasada, yo no creo que Trump sea una persona que ha conducido un buen gobierno. Podríamos discutir si ha sido menos malo que otro presidente. Yo creo que se aleja en algunas cosas bastante de lo que yo pienso que debe ser un gobierno. Sin embargo, lo que está en la acera al frente a mí me da terror.
no es que me sienta cómodo con Trump, pero lo que veo en la acera del frente es para salir huyendo. Entonces, pero básicamente lo que tienes en la acera de enfrente es lo que tú le criticas a Trump, pero no es lo que le critican ellos a Trump. Que es exactamente. Exactamente. Lo que pasa es que yo se lo critico a Trump, pero lo que está en la acera del frente es lo mismo de Trump malo, pero en esteroides. Pero quizás con buenos modales. Yo creo que ese es parte del tema. Pero hay algo allí que sí es importante mencionar y creo que todos estamos de acuerdo. Y es que independientemente de que uno piense que las ideas de Trump o de los demócratas son las apropiadas, yo creo que la sociedad nuestra parte del principio de la tolerancia hacia las ideas contrarias. Y esa tolerancia es la base de una discusión civilizada. Y esa tolerancia debe darse siempre y cuando las actuaciones de quienes piensan de una u otra forma igualmente sean tolerantes y civilizadas. Pero cuando nosotros vemos que una parte de esa sociedad, y eso también lo hemos visto aquí en Panamá cuando alguien critica algunas propuestas de alguno de estos grupos minoritarios, de cancelar culturalmente o la opinión de una persona y simplemente etiquetarlo como, no, ese es un trompista y por lo tanto es un radical, o si alguien tiene alguna queja con respecto a alguna propuesta de los grupos LGBT o alguna discrepancia con esa propuesta, dice, oye, pero mira, yo no estoy de acuerdo con usted en este punto, inmediatamente es tildado de homofóbico, fascista. Raúl, esto conduce a una cancelación de las opiniones distintas. Raúl, no solamente. Espérate. Es que estamos en cancelación, que es, o sea, censura. Es una maestría, ¿ok? Ya pasamos la universidad y vamos corriendo para un doctorado en fascismo. Sociedad de pensamiento único. Sí, o sea, pero con los resultados que eso va a generar. Gran hermano completo. Estamos avanzando a una situación donde tener este show que estamos teniendo va a ser penado en el futuro, que yo no puedo definir todavía, va a ser penado. O sea, yo no sé si en Panamá o en el mundo o en Latinoamérica estamos, haber nosotros sentido la necesidad de estar aquí, tomándonos este tiempo todas las semanas para hablar de esto, habla de un sentido. Creo que también. Sí, pero yo les pregunto. Es que yo creo que también el tema es. Perdón, les voy a hacer una pregunta a los cuatro, pero ustedes, ¿por qué piensan que esto sucede? Yo, hablando antes con ustedes fuera del aire, les comentaba de un artículo que yo había leído hace muchísimos años de un Matthew Blackwell, donde él decía, él es una persona más bien de pensamiento de centro-izquierda, progresista, ¿no? Pero él decía, escribía, ¿no? En ese artículo, dice, cuando yo estoy con amigos conservadores, puedo expresar lo que yo siento, puedo expresar mi idea, y lo que sé que viene del otro lado, me siento libre, porque va a haber una contraargumentación, vamos a poder discutir, no me callo. Dice, ahora bien, cuando yo estoy con mis amigos o en una reunión con colegas progresistas, dice, tengo una tendencia a la autocensura porque me van a ofender con sus insultos, me van a inmediatamente a cortar toda posibilidad de diálogo. De hecho, él escribió un artículo que se llama la psicología de la hostilidad progresista, más o menos así la traducción, ¿no? Sí, y él justamente planteaba esto, ¿por qué le pasa a él, no? Y por qué él sentía que cada vez que hablaba con otra gente que podían hablar, esto al final se convertía en una opinión generalizada, ¿no? Mira, entonces, ¿qué piensan? Yo pienso en lo personal que el tema también tiene que ver con que uno, generalmente lo que es los marxistas y los socialistas, y en lo personal yo siempre he pensado que ellos van unidos uno con el otro, unos son light y los otros no. Primero ellos tratan de vender pero utopía. A ver, perdón, pero tú dices marxistas y socialistas, pero yo te estoy hablando de personas que se dicen liberales, que no liberales, que se dicen libertarias. Ese es el punto precisamente. Personas que se pueden autonombrar libertarias, pero que en el fondo tienen tendencias más socialistas, más progresistas, más de izquierda extrema, porque ellos en el fondo no respetan las opiniones que no coinciden con las de ellos. Para mí, en lo personal, un liberal
debe ser tolerante. Si tú no eres tolerante, para mí en lo personal no eres liberal. Pero bueno, es una opinión mía, Roberto. Bueno, pero a ver, yo te diría que Venegas Lynch te dice, bueno, pero si tú te pones en una posición de tolerante, tú en realidad lo que estás haciendo te estás poniendo en una posición superior. Hey, tú estás diciendo, pero yo te tolero. No. Para mí tolerancia es, para mí tolerancia es libertad. Que tú puedes expresar tu opinión, yo puedo expresar la mía. No que yo me sienta por encima de ti, no es que yo sienta que tú tienes que sentirte culpable por no seguir lo que yo estoy sintiendo o pensando o opinando, no porque tú en su momento tengas una opinión y puedas tratar de censurarme, porque al final del camino lo que estamos viendo aquí con todo lo de la cultura de la cancelación es censura pura y dura. Estás tratando de cerrarme la boca a mí o al que esté diciendo algo que no coincida con lo que tú quieras decir si estás en esa línea de pensamiento. Entonces, lo peligroso de eso es que te venden lo que mencionaba Raúl hace un rato. Te venden, uno es que fulano, él es fascista, Trump o el que sea. Tiene estas opiniones y tú no puedes opinar a favor de él. Y si tú opinas a favor de él, tú eres un fascista. O sea, al final del camino es un pensamiento único, controlarlo y silenciarte, porque en vez de tener una honestidad intelectual y poder discutir sobre temas, estamos empezando a discutir sobre emociones. Yo siento que tú eres un controlador, yo siento que tú eres un fascista, yo siento que tú eres un tirano, y como siento que es así, no te voy a dejar hablar. Ok, a ver. Pero eso lo están normalizando, eso que lo están normalizando. CNN tiene dos reporteros en este momento importante para ellos, que tienen muy poca audiencia, gracias a Dios, pero tienen... Son payasos. El Don Lemon y el otro es se me olvida el otro señor, pero el segundo señor, tuvo un tweet justo después de las elecciones, sugiriéndole a quien leyera su tweet que pensara dos veces de seguir defendiendo esto de Trump, porque tenían que tener cuidado, no vaya a ser que sus futuros jefes tuvieran objeción para contratarlos. Entre otros, palabras más, palabras menos, ¿no? O sea, esto es un periodista importante escribiendo... Amenaza velada. Y muy directa. Censura completa. Y que no vas a volver a trabajar más nunca en tu vida. Sí. Y Don Lemon tuvo como un conversatorio con el Cuomo ese que sale ahí, diciendo pues que tuvo que dejar ir o votar una serie de amigos porque ya él no podía pues con ellos, no, simplemente los quería mucho, y si algún día pensaban como él otra vez, ellos podían regresar, él podía ser amigo de ellos, pero mientras tanto... O sea, mis amigos tienen que pensar como yo o no son mis amigos. Pues. Pero el problema, para mí el peligro más grande que yo he visto de las lecciones que yo estoy recibiendo en la pandemia, una de las más, sobre todo ahora, se ha visto más más directa con la elección, pero igual empezó con la pandemia, es el control de censura que está teniendo, y por lo tanto el enorme poder que están teniendo las empresas de como Twitter, Facebook, YouTube, etcétera, ¿no? De poder se meten a censurar o a jugar con sus algoritmos. Y ayer escuchaba, no me acuerdo, a un podcast de Joe Rogan, que no es conservador para nada, pero estaba entrevistando a un Trump supporter, no me acuerdo quién era, no lo conocía, pero él estaba diciendo que él tiene un canal de YouTube muy popular, que es inclusive su bread and butter, ¿no? Donde él recibe ingresos. Y dice que él desde que empezó la pandemia tenía una posición más o menos igual que la de Trump, en el sentido, bueno, que todo el mundo sabe, ¿no? Él dice que recibió mensajes de YouTube donde él se dio cuenta que YouTube estaba como impidiendo o manipulando o limitando sus números de sus estadísticas, para que entonces sus ingresos se fueran afectados. Bueno, pues el reach que llevaba no se comparaba con los tweets, con los likes, con los que tenía, y por lo tanto él se daba cuenta que no estaba llegando a la gente. Y lo estamos viendo a cada rato cuando va Jack Dorsey de Twitter, y hoy estuvo
el que yo llamo, me parece el hijo de la profecía, ¿cómo es el de Twitter? ¿Cómo se llama el de Facebook? Zuckerberg. Ese man, para mí ese man es el anticristo. Jack Dorsey es un payaso. El que es el anticristo para mí es Zuckerberg. Y ese man estaba hoy en el Senado y le estaba dando duro una senadora republicana porque decía que a ella, por ejemplo, Facebook la había censurado y ponía ejemplos por ejemplo, de tweets más radicales, por ejemplo, de Black Lives Matter o de Antifa, diciendo lo que sea y no dice. Entonces, esa clase de censura es peligrosa. La censura que estamos viendo del mainstream media televisivo en los Estados Unidos es horrorosa. No solamente por el doble estándar, porque recuerden que Al Gore no reconoció el triunfo de Bush sino hasta en diciembre 12, 13. O sea, esto no es algo nuevo. Sin embargo, tú no ves esta cosa. Eso? Bueno, la pregunta que yo te hice la vez pasada, yo no creo en esta vaina de las teorías de los Rothschild y los Rockefeller, ni nada de esa vaina. Pero aquí obviamente hay alguien o algo, o que yo tampoco creo, que yo no sé, pero aquí algo está pasando, porque no puede ser que las cosas no se dan coreografiadas así por así. Sí, y si tú ves la histeria y tú ves la ofensiva de los medios de comunicación de atacar a los que piensan diferente. A los que piensan diferente o puedan ser la verdad oficial. Puedan ser referentes diferentes de lo que ellos, de éxito, de lo que ellos representan, tú ves que los atacan de la misma forma. Ejemplo, como lo decía, el que se atreva a decir algo en contra del cambio climático, si es algo público o es político, le caen encima y bajo argumentos totalmente falaces y no científicos. Emotivos. Sí, tú lo ves también en el tema de los Panama Papers, en el tema de los impuestos, cómo agarraron a Panamá con los Panama Papers, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, un escándalo como el de Biden lo escondieron. Sí, pero por ejemplo, ¿no? Yo estaba pensando, por ejemplo, sí, el tema de los Panama Papers, ¿no? Realmente ha sido terrible. Y ahí la información fue aceptada, que fue robada y la publicaron por todas partes. En el caso de Biden, la excusa de Twitter, en el caso de Biden, la excusa de Jack Dorsey en el Senado, pues yo lo vi. Yo no estaba ahí como Tres Patines, pero yo lo vi por televisión. Y Jack Dorsey dice que él lo que dijo fue que ellos asumieron que a lo mejor equivocadamente, pero ellos presumieron que como era de la computadora de Biden y que no habían tenido el permiso de él, se estaba utilizando información que puede haber sido considerada robada. Y dije, ¿y qué carajo fue los Panama Papers? Exactamente. Sí, pero olvídate, yo estaba... Ahí tú te das dando cuenta que no es profundidad, no hay sustancia, no hay moralidad, no hay nada. Pero ¿por qué? Pero, a ver, esa es mi gran pregunta, no tengo la menor idea. Porque fíjense una cosa, ¿no? Yo creo que Raúl tiene una teoría, sí. A ver, yo tengo una teoría, no sé qué tan válida sea o si la comparten o no la comparten ustedes, pero a ver, si nosotros vemos lo que ha sido la evolución política en la historia, vemos el periodo del feudalismo en que había una clase que el rey y los nobles tenían absoluto control sobre el resto de la sociedad, y el resto de la sociedad eran vasallos que estaban sometidos al poder de esta clase. Hay un neofeudalismo en este momento a nivel occidental. Cierto, totalmente. Y esa clase feudal ahora ya no son los empresarios, o por lo menos la gran mayoría del empresariado. Esa nueva clase feudal es la burocracia. Y una burocracia que se ha enquistado no solo en estos países, sino que ha llegado a organismos supranacionales como la OCDE, el Fondo Monetario, la ONU, y que son los que dirigen esto. Y en esto Fullo y Irene están claritos. A mí me resulta muy risible, por la parte cínica, pero es trágico también, que un organismo como la OCDE, cuyos mayores ejecutivos gozan de altos salarios, aproximadamente $300,000 al año, libres de impuestos, tax free absolutamente, y que este organismo que se sostiene con los aportes de los países, aportes que provienen de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos que pagamos impuestos, además, en el caso del director general de la OCDE,
le paga un apartamento en París, este organismo lleno de burócratas parásitos con salario tax free nos diga a nosotros que nosotros debemos pagar más impuestos. O sea, aquí hay un contrasentido total. Y esta burocracia internacional, esta burocracia que también se ha tomado varios países, y el famoso deep state al cual se refieren algunos en Estados Unidos, que no les gusta el término, es la que se ha constituido en una nueva clase feudal. Y por ahí anda el tema. Hay algunos medios de comunicación y algunos empresarios que no son empresarios en el sentido en que nosotros los entendemos, sino que son mercantilistas. Son gente que lucra de su relación con el poder, o que una vez desarrollaron una idea y tuvieron suficiente poder, quieren eliminar la competencia coludiéndose con el poder. Y de eso es que nosotros debemos tener cuidado y debemos enfocarnos, porque yo creo que el problema principal viene por ahí. Sí, pero fíjate, ¿no? Yo lo que quiero entender es a veces estos dobles estándares o por qué sucede ahora esto, ¿no? Por ejemplo, vemos que está en este momento a nivel cultural el reclamo contra el machismo. Prácticamente se ha perdido la idea del piropo de los hombres, ya todo es insulto, ya creo que los hombres literalmente no quieren trabajar en espacios compartidos con mujeres por la posible denuncia de acoso laboral. A Trump se le ha dicho todo lo que se le ha dicho de machista, sexista, por todas las estupideces que él dice, pero a ver, hace 20 y pico de años atrás estaba sentado en el mismo sillón que él, un Bill Clinton, que fue totalmente probado el affair con Mónica Lewinsky, y todas las demás. Nada. Claro, es un barbarazo. Yo trato Jennifer Flowers y compañía limitada. Sí, yo trato de comparar. Hey, ¿ustedes se acuerdan? Bueno, no sé si recordarán, pero el director, el exdirector del Fondo Monetario Internacional violó a una mujer. Entonces, ¿qué pasaba en ese momento? Una mujer de origen, de una mujer senegalesa, africana, migrante. Sí, con todas las... O sea, todas las agravantes habidas por haber. Exacto. Pero yo no actualmente cuando le iban a elegir para dirigir el fondo, qué casualidad. Pero el punto además, es él era que francés y progre del Partido Socialista. Ajá, por eso. Nadie lo iba a condenar. Pero entonces de repente las mujeres se enteraron de que existía el machismo o de que esto, o sea, ese doble estándar. Entonces yo trato de ver si el tema del auge de las plataformas tecnológicas de de sociales, ¿no? Las sociales, por ahí no tienen de alguna forma cierta incidencia porque los fenómenos llegan más rápido. No existía Twitter, por ejemplo, en el caso de Dominique Strauss, creo, o en el caso de Bill Clinton, ¿no? No existía. Yo creo, yo creo que el tema... La media, yo creo que primero... Con la empresa también, ¿no? Yo lo que pienso es que es un tema, como lo que tú comentabas. Primero, fíjate que casualmente todos estos eran demócratas y nunca los tocaron. Y a los republicanos, lo mínimo que hagan lejanamente parecido, lo quieren o lo inventan, destruir. Okay, ahora, o lo inventan, como dice Eduardo. Ese es uno. O sea, casi siempre a los que atacan son de una orientación o de un partido, y casi siempre a los que no atacan son los del otro. Uno. Dos, el hecho de las redes sociales es importante, pero para mí es un tema de que este tipo de gente, porque ojo, lo que tú mencionabas de Bill Clinton, cuando pasó lo de Bill Clinton y pasó con lo de Mónica Lewinsky, le preguntaron a varias dirigentes feministas de Estados Unidos que qué opinaban sobre el tema. Y dijeron, no podemos opinar porque él es de las personas progresistas que nos apoyan a nosotros. O sea, ¿qué es lo que quiere decir eso? Hay grupos que son intocables y hay grupos que no son intocables. Roberto, hay grupos que presumen su inocencia, mientras que hay otros que se presumen su culpabilidad. Esa es la batalla cultural que hay que dar, porque se ha invertido la carga de la prueba. A priori somos culpables y luego vamos a tener que demostrar la inocencia. Que la inocencia no la vamos a tener que demostrar en los tribunales, sino hoy día en los tribunales tuiteros, ¿no? Sí, Eduardo. Lo que pasa es que como es un tema emotivo, te quieren destruir tu reputación. 4 años yo creo que persiguiendo el Russia Probe, que terminó siendo completamente inventado,
y que ahora cuando se descubre que fue inventado, lo cual es una notición, nadie lo quiere hablar. Pero entonces, 4 años de eso, pero no quieren esperar 4 semanas para que se verifiquen los votos de esta elección. Entonces, otra... No, y lo de la computadora de Biden, o sea... Y yo te pongo otro. Intocable y no intocable. Mira lo que le hicieron, mira cómo trataron los medios de comunicación, y no es por defender a nadie, pero es para comparar el doble estándar. Claro. Porque si tú comparas el doble estándar, tú tienes que, y hay doble estándar, tú llegas a la conclusión de que eso es periodista, de que eso no es periodismo, eso simplemente es sinvergüenzura. Relaciones públicas. No, pero bueno, el tema de el magistrado este que nombró Trump antes de la... Kavanaugh. ¿No? Que lo acusa y que le metieron parte del Me Too Movement y todas esas cosas y le dijeron todo. Y mira el tema de Jeffrey Epstein, que está casi condenado y comprobado, con personas que salen y con fotos con Bill Clinton y el príncipe Andrés y toda la... Y CNN y todo no dijeron nada más que lo mínimo necesario que no pudieron evitar sacar. Entonces, ahí tú te das cuenta del doble estándar. Pero Pero nuevamente, ¿por qué? ¿Ustedes qué piensan? Porque a mí me parece totalmente... esa es la gran pregunta. Es increíble y está yo fuera creo que el de que tema 4 tipos se reúnen en un cónclave a nivel mundial y dicen, vamos a instalar el pensamiento único. Eso no existe. Yo creo que la teoría de Raúl... La teoría de Raúl, yo creo que se acerca bastante a lo que yo a lo mejor sospechaba y no había formalizado. Ahí puede haber un ejemplo y eso hace, y eso al final son las burocracias. Los empresarios criollos de cada país, cuando tienen sistemas mixtos y economías como la nuestra, que son socialdemócratas, ¿no? Progres, ¿no? O llámala como quiera, donde el Estado interviene en la economía y por lo tanto tiene poder y control de nuestras vidas y de nuestros negocios. Los empresarios mercantilistas criollos son los que controlan más o menos, dicen, ¿no? A cualquier gobierno que pase. Lo mismo pasa en las burocracias grandes, pero allá controlan los megaempresarios. ¿Quiénes son los mayores contribuyentes de la Organización Mundial de la Salud y de las Naciones Unidas? El Fondo Rockefeller, la Fundación Gates, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente esa gente se comporta de la misma forma en que se comportan los gobiernos criollos, así que pudiera ser esa, yo no la había en verdad hasta aterrizado, pero yo creo que por donde va Raúl va, y obviamente así bailarán las tonadas. Lo triste es, y yo creo que eso siempre se ha dado en cierta forma, lo triste es que nuestros gobernantes, nuestros políticos, y no solamente me limito a Panamá, sino yo diría a la América Latina, que es el continente que necesita desarrollar, salir y dar ese salto del subdesarrollo hacia el desarrollo que no hemos podido hacerlo por culpa de nuestros propios errores y de lamentablemente tener una clase política que se ha decantado por más de 100 años por el discurso populista, ya sea de derecha conservadora en menor caso y en su gran mayoría socialista. Y mientras no entendamos que el camino no está ni en la izquierda ni en la derecha, Torrijos decía ni con la izquierda ni con la derecha con Panamá. Bueno, aquí es ni con la izquierda ni con la derecha, sino con la libertad. Porque es la única forma, es la única forma. Aquí, entonces, aquí que también está claro en algo, que para eso los políticos les gusta. Roberto, para terminar, aquí el sector privado, del cual yo formo parte como expresidente de la Cámara y todavía participante, soy miembro del Sanedrín, porque soy el presidente, así que, pero ahí a veces yo soy lo que digo, y la gente dice, ¿dónde está? La gente nos dice, ¿dónde está el plan del gobierno para reactivar la economía? Y yo una vez me paré y le dije, y me lo he dicho todos los días, el plan debe ser, no hay plan, hagan y que se eche a un lado. El Estado tiene que hacerse a un lado. Y cuando le decimos que se haga a un lado, no lo estamos votando, ni lo estamos castigando, ni siquiera lo estamos rechazando. Lo estamos, como dicen, o sea, le estamos regresando a tu lugar. Sí, lo estamos sacando responsabilidades que no tienen ni la capacidad
ni están en el ADN hacerlo. Tiene que echarse a un lado y dejar que los empresarios desarrollen, grandes y pequeños, desarrollen sus negocios. Y en el caso de la pandemia, yo estoy seguro que todas las personas en este país, o la gran mayoría de todos los niveles, son personas racionales. Como racionales significan que no son unos estúpidos que quieren morirse y suicidarse. Y el empresario grande o chiquito que está trabajando en tiempo de pandemia es el mayor interesado en no contaminar ni a sus trabajadores ni a sus clientes. Ok, te voy a cortar. Aquí hay pensamiento único. Yo soy totalitaria en este show porque tenemos un minuto cada uno y quisiera que escuchara en el último minuto una conclusión. Recuerde que hablamos de progresismo, hablamos de conservadurismo, de derecha, izquierda, o hablamos de totalitarismo versus libertad. Cedeño, te escucho. Ok, mira, yo pienso que el tema tiene mucho que ver con el auge, como mencionabas, de las redes sociales y de lo que es los medios de comunicación en general. Hay que estar claro que el dueño de cualquier medio lo que va a impulsar es sus propias ideas. Lo importante es que el individuo pueda distinguir lo que le están diciendo y lo pueda evaluar. Por eso es que Berlusconi fue un fenómeno en Italia, y por eso que muchos políticos se han vuelto famosos o se han vuelto políticos por el acceso a los medios de comunicación, no al revés. Entonces yo creo que eso es lo importante, que tenemos que hacer docencia, que la persona no crea lo que le dice el medio, porque le dice el amigo, porque se lo dijo a nadie. Analízalo tú mismo o tú misma y toma tus propias decisiones, independientemente de lo que todos los que están alrededor tuyo digan. Si tú eres el único o la única que dice que esto es falso o esto es verdadero o esto es cierto o no, esté tranquila. No tienes por qué ir con la corriente o con el resto de las ovejas del rebaño. No se tiene que dejar hacer bullying. Perfecto, me quedo con eso. Raúl. Yo coincido con Irene en que esto no es un tema de izquierda o derecha. En izquierda hay totalitaristas y en la derecha hay gente coludida con el Estado, con los mercantilistas, a fin de manipular la sociedad a su conveniencia. Así que no es un tema que va por ahí. Hace poco vi un tuit de Elon Musk donde él decía, hey, me hice la prueba de COVID 4 veces el mismo día, el mismo kit, el mismo técnico, y me salió 2 veces positivo y 2 veces negativo. Clase masoquista. Ojo, lo interesante de esto es que Facebook le aplicó y Twitter le aplicaron una especie de censura a esto, diciendo esto debe ser verificado por un fact check y está sujeto a verificación y demás. Hoy vi una comunicación parecida, pero ya en otro medio, de una cantante, no recuerdo el nombre, que dice, hey, me hicieron la prueba de COVID en las 2 fosas nasales. Una salió positiva y otra negativa. O sea, hay varios casos como este, y la pregunta que yo me hago es ¿por qué los medios de comunicación masivos, ya ni siquiera hablo de lo mal de las redes sociales, por qué censuran este tipo de noticias que como mínimo deberían ser ventilados como una curiosidad? Oye, ante una pandemia como esta, mira lo que está sucediendo a esta persona que es famosísima, el caso de Elon Musk, o esta cantante, yo ni sabía que existía, pero parece que tiene algún grado de fama, porque hasta un Grammy ha ganado. ¿Y cómo resulta esto? Y absolutamente nada, no hay ningún cuestionamiento de los medios, de los medios tradicionales. Las redes sociales censuran o le ponen una etiqueta de que esto puede ser no del todo cierto y nadie se cuestiona eso. Entonces hay un interés absoluto de llevar una verdad oficial única, un pensamiento único, y yo creo que hemos discutido bastante, y ya cada uno de los oyentes que nos ven debe llegar a sus propias conclusiones, pero basado en la información que él tenga y en su propio análisis y no en lo que le presenten los medios tradicionales. Perfecto. Edward. Roberto ha hecho una cátedra hoy de explicar qué debemos hacer, cómo debemos informarnos y todo lo demás, cómo debemos cuidar y fomentar nuestro propio criterio. Lo que pasa, en mi opinión, es que es un poco tarde para hacerlo como se podía hacer hace 15 años. Ahora lo vas a tener que hacer de guerrillero, lo vas a tener que hacer comprando los libros, vas a tener que usar casi que submarino para encontrar los sources
que quizás hasta inclusive están sesgados en otra dirección, pero vas a tener que pescar para la verdad, porque ya ha habido un cambio de las elecciones para acá, un cambio muy profundo, el cambio de Fox muy casualmente, justo en la noche de las elecciones. Eso no pasa así porque sí. O sea que la campaña se ha redoblado para impulsar el pensamiento único, y ahora es donde en realidad tenemos guerreros, guerreros de la verdad, o guerreros de información, por lo menos. Ok, bueno, sí, ahí creo que metiste tus 5 centavitos con respecto a las elecciones, pero finalmente yo, para cerrar esto, voy a sacar al final una conclusión que ha sido general en los 4 hoy, ¿no? Resulta que la sociedad, la Royal Society en Londres, la sociedad científica, en el 1600 y tantito. La que empezó todo este relajo de los cierres. No, fíjate que tienen como lema el nullis in verba. ¿Qué significa esto? Este era el poema de Horacio, que cuando se estaba muriendo, básicamente traducido e reinterpretado, significa solo y en nadie. ¿Qué significaba esto? ¿Y por qué la sociedad lo puso como su lema? Porque lo que está diciendo es que nadie tiene la verdad, y lo que busca una sociedad científica como la Royal Society, esa era su idea, de que no existe un conocimiento único, no van a difundir una sola idea, sino que había muchas ideas, mucho para discutir y para lograr entre todos sacar el mejor conocimiento posible, lo que más se aproximara o lo que se llegara a la verdad. Y básicamente es nadie sino tú mismo. Entonces, un poco este es el resumen de todo lo que ustedes han estado diciendo. No se dejen llevar ni por la corriente mayoritaria y tampoco quedarse en minoría, sino buscar la verdad. Y la verdad implica esfuerzo, implica dedicación, pero sobre todo la recompensa de ese esfuerzo es que no te van a tomar como una oveja que va a poder hacer arriada y va a poder hacer al final la carne del que la está cuidando. Entonces, señores, sean buenos, investiguen y sean ustedes mismos. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene con otro show y siempre tocando estos temas que no les gustan a nadie, pero que bueno, a nosotros sí. Bueno, saludos.